Buen día, mi nombre es Jorge Amezquita Durán. Soy estudiante del programa de especialización en seguridad informática de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Quiero, primero que todo, saludar a honorable jurado, a el director de este seminario especializado sobre el cual vamos a hablar el día de hoy, sobre capacidades técnicas legales de gestión para equipos Blue Team, Red Team, el ingeniero Freddy Quintero y el ingeniero Alexander Larraondo, quien fuera nuestro tutor para el grupo asignado de trabajo. Eh, Quiero comenzar mencionando la importancia de los aspectos de la seguridad informática. Hoy en día el mundo globalizado conlleva muchos riesgos en el sentido de la versatilidad y facilidad con que viajan los datos a través de la red de Internet y las interconexiones que existen a todo nivel y a toda organización, a nivel local, nacional, mundial. Por ello es importante salvaguardar la información y se ha creado, digamos, este ítem de suprema importancia para proteger los activos de información de una organización. El activo es un recurso valioso, si no el más valioso, el activo de información para cualquier organización a nivel mundial. Protegerlos, salvaguardarlos es una tarea primordial. Por ello, las organizaciones hoy en día, pues, al máximo evitan a los intrusos, tienen que tomar la tarea de identificar las vulnerabilidades de sus sistemas. Y bueno, el objetivo primordial es tener, acordémonos de lo de la triada en cuanto a los datos y a la información. El objetivo importante es mantener la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de estos datos. Si esto está garantizado, pues seguramente cualquier organización podría estar tranquila, pero teniendo en cuenta lo que ocurre día a día, los ataques que se presentan por diferentes razones en la red, en los datos y en las organizaciones, tanto del nivel externo como interno, no se puede tener tal tranquilidad. Una organización moderna, una empresa organizada para el tema de salvaguardar sus activos de información, uno de los pasos importantes es crear su sistema de gestión de seguridad de la información, su SGCI, bien implementado, bien diseñado y mantenerlo actualizado. Todo esto se puede realizar bajo diferentes normatividades, bajo diferentes marcos legales que lo ayudan a hacer, a implementar las normas ISO 27001, las normas de calidad ISO 9000 y muchas otras que ayudan en toda esta tarea para, para ese trabajo importante de salvaguardar los activos de información de una organización. En este seminario se nos ha propuesto trabajar sobre varios escenarios, una abstracción de la realidad, de lo que seguramente a diario sucede. Hay una organización, White House Security, que tiene unos problemas de fuga de información y lo vamos a trabajar eh, en diferentes escenarios propuestos por fases. Esto no es nada diferente a lo que ocurre a diario con el tema de la seguridad de la información. Entonces vamos a hacer ese trabajo por fases para conocer lo que va ocurriendo en cada una de ellas y para ir enriqueciendo nuestro conocimiento en materia de seguridad de información con lo que van a hacer los equipos Blue Team y Red Team. En esta fase 1 se pretende que podamos conocer el marco legal, el marco normativo de Colombia en tema de seguridad de la información. Este marco conlleva muchos cambios y muchas leyes que han venido evolucionando
Aquí se pueden ver varias de ellas, sobre las que se empezó a cimentar lo que hoy en día es la ley 1273 de 2009, que la podemos considerar como la más completa y en la que se definen y se tipifican los delitos en cuanto a la seguridad de la información, los que se puede llegar a estar incurriendo cuando hay fallas en las organizaciones, ya sea interna o externamente. Cualquier clase de persona puede estar incurriendo en los delitos que están tipificados en esta ley. Eh, por eso solamente la coloqué en un cuadro más grande, como la más importante, obviamente que se ha complementado y con otros aspectos también legales que tienen que ver con las personas que trabajan en las organizaciones. También desarrollamos en esta fase uno un primer trabajo sobre como introducción a lo que es un pen testing. Este trabajo de pen testing, pues que tiene varias etapas o varias fases, lo vamos a abordar más adelante en otra fase cuando vamos a aplicar el pen testing en esa organización que mencionamos, el White House Security, con los escenarios planteados para, para estar abarcando el conocimiento que necesitamos en todo este desarrollo. Es así como en esta siguiente fase, que la hemos denominado la fase 2, se nos planteaba de pronto una situación de un contrato que nos podía interesar o al que nos podían llamar, pero este contrato pues tenía varios aspectos no muy claros. Por eso teníamos que, digamos, conocer y concatenar como la ley 1273, delitos informáticos, para examinar en detalle este contrato y examinar puntualmente esas cláusulas de confidencialidad que se nos estaban haciendo extensivas allí. Cuando yo firmo unas cláusulas de confidencialidad, pues en teoría estoy aceptando lo que esas cláusulas me dicen con qué debo cumplir o qué debo hacer. Entonces, cuando desarrollamos el trabajo nos dimos cuenta que varias de esas cláusulas se estaban desbordando en cuanto al cumplimiento de aspectos legales. Nosotros como ingenieros no podemos, primero que todo, si conocemos, ir a aceptar este tipo de cláusulas. Ahora que por omisión las pudiésemos aceptar, seguramente pues nos implicaría unos pleitos y unos gastos jurídicos adicionales después para podernos librar o poder demostrar nuestra inocencia, teniendo en cuenta que ya estaríamos involucrados ya en delitos, inmersos en delitos que las cláusulas prácticamente nos estaban dando como que las aceptáramos. Seguramente la ley pues lo exoneraría a uno de este tipo de delitos al verse visto uno presionado a firmar un acuerdo de confidencialidad no muy legal. Ese fue, digamos, como el desarrollo de esto. Entonces, yo quiero resaltar aquí, digamos, que la actuación ética de nosotros como ingenieros creo que se compone como de dos partes. Primero, nuestra formación personal y nuestro conocimiento sobre la ética es algo que debe ser intachable. Si a mí la formación que me dieron en mi casa, en el estudio, en la universidad, siempre estuvo direccionada a mantener esos códigos de ética personal, de actuar bien y de ser un buen ser humano, pues no podría yo pensar en que acepte de primera mano algo que no está acorde a eso que ya he recibido como enseñanza. Eso lo he puesto ahí como la ética personal. Adicionalmente a esto, nosotros tenemos que conocer el Código Ético de Ingenieros del COMNIA, que es la entidad que nos expide nuestra tarjeta profesional y que tiene un código de ética que debemos seguir y que debemos aplicar en nuestro ejercicio
como ingenieros. No podríamos con facilidad ante un estrado o un jurado cuando se incurre en algún delito argumentar el desconocimiento de estos códigos, porque son parte integral de tanto el proceso de formación como ingenieros y como cuando la entidad nos expide esa tarjeta profesional que también tiene la posibilidad de revocarla, de quitarla y eso afectaría nuestra vida profesional mediante actuaciones que no sean muy legales. Aquí en esta parte de esta fase también se nos menciona el caso de ocurrido sobre Andrómeda, que es un caso que aún está muy vivo en los escenarios judiciales, aunque ya han habido algunas sentencias. Debemos recordar que hace más o menos unos 5 o 6 años cuando ocurrió esto, pues las personas que estaban allí inmersas en ese trabajo que involucraba personal civil y militar, pues fallaron en varios aspectos a su ética, porque pues los militares también tienen sus códigos de ética, obviamente que estos no se cumplieron a cabalidad. Las personas que trabajaron allí del lado civil, pues también incurrieron en delitos informáticos que están plenamente identificados en la ley 1273. Por solo mencionar uno, el acceso abusivo a la información. Esto ocurrió allí porque mediante estas interceptaciones que se hicieron, mediante estos hackeos que se hicieron, ellos accedieron de forma abusiva a información confidencial. Eso solamente por mencionar uno de los más relevantes, pero obviamente que allí se tipificaron varios delitos informáticos que están aún todavía en proceso de investigación. Esto más o menos fue lo que se compuso en la parte 2, en la fase de, del desarrollo de ese escenario propuesto. Ahora, en esta fase 3 de ese escenario de Whiteout Security, abstracción como de la realidad, se realizaron unas pruebas de intrusión. Eso fue, digamos, la actividad planteada para el equipo Red Team. El equipo Red Team es el encargado siempre de realizar estos intentos de intrusión a un sistema informático. Obviamente que es un intento autorizado y controlado y plenamente conocido por toda la organización en la que se está haciendo el trabajo. Aquí es donde de pronto entonces nuevamente retomamos el tema del pen testing que habíamos visto en, en la fase 1, donde se mencionó muy por encima. Este equipo de Red Team, obviamente, que para realizar su trabajo tiene que hacer un pen testing. Este pen testing tiene unas fases muy definidas. En la primera fase, que lo mencionamos acá, es la recolección de la información. Las personas que estén trabajando en esto tienen que hacer un trabajo exhaustivo, dedicado, aplicado para recoger todos los datos que se tengan en ese sistema sobre el que se va a trabajar en el pentesting. Entre más abundante sea la información, entre más completa sea, seguramente más exitoso va a ser el trabajo a realizar. Después de que se realiza este trabajo de recolección, entonces el equipo debe proceder con esta información y con documentación adicional a confrontar lo que se encontró con las posibles vulnerabilidades que existan en el sistema. Por eso fue tan importante en esa primera etapa de recolección de información abarcar todo aspecto. Eso permitirá que las vulnerabilidades que existan sean plenamente identificadas y no se pase algo por alto para hacer más exitosa la prueba. Una vez que se identifican las vulnerabilidades por la documentación que existe, porque eh, ya sea que se han trabajado antes o por consultas que se realicen o por datos que uno encuentra de los fabricantes, de los productos muchas veces, entonces por esos
fallas y esas vulnerabilidades, pues se van a explotar a ver el resultado. El objetivo es poder hacer la intrusión en el sistema. Entonces, esa es la tercera parte, explotar esas vulnerabilidades. Eso se realizó en un laboratorio que se montó para la práctica, donde tuvimos unas máquinas virtuales, dos máquinas Windows 7 de 64 bits y de 32 bits. Y también teníamos una máquina Kali Linux, que era la máquina desde la que se iba a generar el ataque. Todo eso montado en nuestra máquina huésped o nuestro sistema de Windows 10 que teníamos como laboratorio, como escenario de trabajo. Al explotar esas vulnerabilidades, entonces nos dimos cuenta que pudimos acceder a un equipo de Windows 7 que previamente estaba preparado y que no contenía, digamos, sus correctas actualizaciones de casa fabricante para el sistema operativo, lo que permitió desde la máquina atacante poder ingresar y llegar hasta un nivel de crear un usuario administrador con plenos permisos, es decir, que podía uno tener control total de la máquina. Esa fue una prueba de laboratorio que se realizó y digamos que es una simple, o fue una simple demostración de las muchas cosas que pueden llegar a ser, ya sea de manera autorizada, como en este caso, porque es una prueba plenamente identificada y autorizada, pero muchas veces podría llegar a ocurrir que no esté autorizada y resulta que porque el equipo tiene ese tipo de fallas y vulnerabilidades que no tiene las actualizaciones de casa fabricante, entonces podamos perder toda la información o que se haya una fuga de información importante que no podamos controlar después tan fácilmente. En esa fase 4 que se llama postexplotación, pues no siempre se realiza, a veces sí, a veces no, muchas veces hay una intrusión al sistema y se llega hasta cierto punto y se deja ahí, pero en esta fase 4 es cuando ya comento, digamos, que uno puede ya interactuar y crear usuarios, crear permisos administradores de máximo nivel que permitan controlar total y absolutamente toda la máquina y la información que ya contiene. Eso, digamos, son las cuatro primeras etapas del pentesting. La etapa 5 es la elaboración de informes. Obviamente que después de que se realiza todo el trabajo, se procedió, digamos, a documentar lo que se estuvo haciendo, las cosas que se encontraron en cada una de las fases anteriores, en qué repercutían, cuáles eran las posibles vulnerabilidades, qué pasó cuando explotamos la vulnerabilidad. Entonces, todo esto se debe consolidar en un amplio informe que ya seguramente deberá conocer la organización y saber por qué, digamos, se pudo hacer la intrusión si era que no conocían las fallas de vulnerabilidad que existían. Y bueno, obviamente que existieran también responsables dentro de la organización de saber que tienen que tener actualizados los sistemas. Entonces entrarán con el informe también a establecer algún tipo de responsabilidades. Era importante saber que las herramientas que escogiera el equipo de Red Team para hacer la prueba, eh, pues tenían que escoger unas herramientas de buena calidad que dieran bastante información o información completa de los equipos que se iban a atacar. Existen herramientas tanto de software libre como licenciadas que nos pueden ayudar en esta tarea. Esas herramientas son las que finalmente nos dan todos los datos, todos los informes mm, de lo que el otro sistema tenía. Acá adicioné con la herramienta Nessus Essential. Ella nos brinda una especie de dashboard donde nos informa lo que se encontró en la máquina. En la imagen del lado izquierdo podemos ver ahí una clasificación con colores que ellos tienen de las vulnerabilidades que se detectan, las que están
color rojo, que fueron 4, son de nivel crítico, alto, medio y bajo. Y en azul, pues algunos datos de información interesantes que la herramienta provee. Eso fue para una máquina de Windows 7 Professional y pues nos ofrece este tipo de facilidad de interpretación de los resultados para que esta analítica y este estudio permita clasificar de forma más fácil y segura los hallazgos que se tengan. Normalmente las herramientas que se utilizan en este tipo de trabajos pues traen estas ayudas de los dashboards y de informes adicionales que ayudan y facilitan todo el trabajo de interpretación de, de los resultados. Y esto finalmente nos muestra, digamos, qué grado de madurez o de seguridad tiene un sistema cuando los hallazgos críticos pues no sean tan altos. Luego en la fase 4, nosotros realizando el trabajo que se nos propuso con los diferentes escenarios. Entonces, ya hablamos de una contención de un ataque informático, que es una actividad que se planteó en un escenario para el equipo Blue Team. Los equipos Blue Team siempre serán en una organización los encargados de contener los ataques, ¿sí? Esta contención de ataques también tiene una forma, un método, una manera de desarrollo, unas fases que se deben realizar paso a paso, que permiten, digamos, implementar más fácilmente la tarea. Una primera parte es la prevención. En una organización nunca se debe desechar ninguna posibilidad de implementar y de hacer trabajos de prevención en cuanto a seguridad de la información, porque por ahí, digamos, comenzaría a debilitarse el sistema. A veces las empresas, las organizaciones, por temas económicos, por restricciones económicas, pueden limitar recursos que son importantes. Día a día las empresas y las organizaciones dedican más dinero de su presupuesto anual a los temas de seguridad de la información. Es un rubro que no se puede dejar de considerar en ningún presupuesto de ninguna empresa para las actividades de cada año o los periodos que tengan definidos. Los contractuales con sus proveedores, etcétera, siempre debe estar considerado el rubro que tienen para seguridad de la información. Si se mira estadísticamente a nivel financiero, los bancos y entidades gubernamentales son de las que más invierten en estos temas de seguridad de la información, pero aún así vemos constantemente noticias donde se habla de fraudes que ocurren, desfalcos de dinero por fallas en seguridad de la información, a veces del lado de las entidades, a veces del lado de los clientes, pero que finalmente la responsabilidad grande le atañe a las organizaciones que deben velar por el cuidado de sus activos informáticos, o en el caso de un banco, por los dineros que los cuentavientes tengan allí. Entonces, en materia de prevención, toda entidad debe tener muy claro y de haber definido todas las políticas de seguridad, definido los roles que utilizan las personas internamente con sus accesos y su control de acceso, sus limitaciones y bueno, toda la parte que puedan generar de buenas prácticas de seguridad de la información con normas como la ISO 7000 y con otros marcos que también dan pautas interesantes y muy importantes para mantener esta parte preventiva muy actualizada. Después de esto hablaremos entonces de la detección. Es el momento más crítico cuando se prenden las alarmas dentro de una organización y se sabe que están en medio de un ataque. Lo ideal es que de pronto existan herramientas de monitoreo en tiempo real y que puedan estar, digamos, entregando información de lo que está ocurriendo.
Esto es lo ideal, pero no todas las organizaciones muchas veces cuentan con este tipo de herramientas para detectar en tiempo real y poder, digamos, minimizar los daños que se puedan llegar a causar. Esto a nivel, pues, es como a nivel organizativo. También existe organización a nivel legal que documenta todo tipo de ataques a nivel mundial y cuando ocurren, cómo se solucionaron los daños causados. Cuando estas organizaciones están actualizadas en estos temas, pero seguramente si les llegase a ocurrir un ataque que ya es conocido, pues queda más fácil el poder cortar las acciones y los daños que este pueda causar, porque ya existe una documentación, una memoria que nos ayude en ese tema. Situaciones de caso cero o de primer caso, pues son más críticas, pues solamente podríamos pensar en que se cuente con una herramienta que monitoree en tiempo real los hechos. La siguiente fase o etapa sería como la recuperación. Esto ya comprende lo que es, una vez que pasa el ataque, el poder restablecer la información a como estaba originalmente antes de que se iniciara el ataque. Para esto, las organizaciones tienen que contar con una muy buena política de backups. Las organizaciones modernas tienen implementado en en su infraestructura un DLP, que es pues digamos, el instrumento que permite la recuperación ante desastres de este tipo y de desastres también de tipo natural, cuando ocurren terremotos, sismos, derrumbes de un edificio, incendios. Entonces, cuando una organización tiene un DRP implementado, en sus siglas en inglés sería Disaster Recovery, para poder mm, volver a restaurar los datos, la información. Cuando se cuenta con esto, pues seguramente será mucho más fácil y más amigable el poder hacer ese trabajo de recuperación. Por último, tenemos la respuesta. No podría una organización grande y prestigiosa que tenga un tipo de ataque pensar en que todo pase y quede callado y quede en silencio. Es una obligación de estas empresas y estas organizaciones hacer unos comunicados e informar lo que sucedió, lo ocurrido. Entonces, eso lo hace en tres niveles. En primer lugar, tiene que hacerlo con sus clientes, que pues, es de los más importantes comunicados, donde se les dice a los clientes lo ocurrido, hasta qué punto se pudo ver afectada y comprometida la información que esos clientes compartían o tenían allí con ellos también. Y luego después tenemos que a nivel interno de la organización también hacer un comunicado donde las personas que trabajen se enteren plenamente de lo ocurrido eh, para que no se después distorsionen las cosas hacia el nivel externo. Si los empleados y la parte interna no conoce y no sabe lo que ocurrió, seguramente tampoco podría dar una buena respuesta y un buen comunicado cuando personas a las que se les necesite dar alguna respuesta dentro del grupo de clientes o de otros grupos de interés, los stakeholders pudieran darle una adecuada respuesta. Entonces ya tenemos que la respuesta debe ser tanto a nivel de clientes, a nivel interno de la organización y a nivel también de otros grupos de interés. En ese otro grupo de interés seguramente se involucran temas de prensa, eh, la imagen que una corporación tenga por un medio de comunicación, si se canaliza adecuadamente, pues seguramente será menor el daño a su imagen. No quiere decir con esto que se debe ocultar porque es importante y que la gente conozca hasta qué punto se debe afectar la información, hasta qué punto los datos de muchos de ellos pudieran estar involucrados allí. Pero también las organizaciones de prensa colaboran con las entidades en el sentido de informar y dar a conocer al resto de ciudadanía que son informaciones o datos que fueron obtenidos ilegalmente, que no son válidos y que las personas que manipulen o se involucren en este tipo de actuaciones también pueden estar después inmersas en una investigación de tipo penal. Por esto es importante que
Entonces, a través de ese comunicado y de esa respuesta en esos tres frentes, se haga claridad. Bueno, en esas fases que ya vimos, esas cuatro fases que se desarrollaron en el escenario que se aplicó para White House Security, se hizo este trabajo con el laboratorio montado de un ataque por parte de los Red Team y una contención por parte de los Blue Team. Después de realizar esto, ya vienen los procesos de jardinización y prevención de ataques informáticos. ¿Qué es esto? Nosotros tenemos que, una vez que se identifican vulnerabilidades y aspectos débiles de nuestro sistema, entonces lo que esto traduce simplemente es que debemos endurecer nuestro sistema. Al endurecer lo que significa que podamos configurar toda nuestra arquitectura de modo que no se concedan ventajas ni privilegios a quien no los deba tener, ni se dejen de realizar actualizaciones que las casas fabricantes muchas veces advierten y proveen oportunamente, pero por tiempo, por descuido, por desconocimiento no se realiza. Entonces, todo este proceso tiene que ver con eso, con que las personas hagan su debido trabajo, su debido compromiso en estar al día en todos los temas, en que los productos por casa fabricante, en que las personas que están dentro de la organización por su rol realmente tengan exclusivamente los permisos necesarios, acordando aquel principio del mínimo privilegio posible. O sea, no podemos empezar a un usuario que está recién llegado a una entidad, a una empresa, conociendo, dándole o otorgándole más privilegios de los que necesita para su labor. Siempre se conservará ese principio del mínimo privilegio posible y se irá escalando en la medida que se requiera o que los jefes autoricen o que la persona cambie de rol, de cargo y requiera acceso mayor a los sistemas de información. Entonces, este proceso debe ser vital y fundamental de realizarlo para poder garantizar y salvaguardar información. Finalmente, quiero hablar sobre algunos aspectos adicionales que nos encontramos en el desarrollo de este trabajo. Y es lo siguiente, por ejemplo, cuando hablamos de un CECIRT, no es más que un grupo de profesionales altamente especializados, encargados de hacer los informes y el monitoreo y el seguimiento de toda la situación que puede haber involucrado en las amenazas. Este tipo de grupos, digamos, normalmente se trabajan a nivel país o a nivel de organizaciones muy, muy grandes que lo tienen implementado y están todo el tiempo con herramientas de última generación, monitoreando todas las amenazas que puedan llegar. Digamos, a nivel Colombia, pues tenemos un equipo que del Ministerio de Defensa eh, tiene la asignación de poder proteger al país de muchas de estas amenazas. Por eso, digamos, allí se filtran muchas comunicaciones o cuando hay intentos de intrusión de direcciones IP que se sabe que provienen de países o de lugares del mundo que normalmente lo que hacen es intentar entrar de forma oscura a los sistemas de información, muchas veces gubernamentales y también de empresas privadas. Otra parte es el CIEM. Cuando una organización tiene implementado un CIEM, es lo suficiente grande en tamaño y la parte económica también lo permite. Un CIEM está, digamos, diseñado, implementado, configurado para que en tiempo real se esté monitoreando todo el sistema. Esto es lo ideal
para poder dar una mejor respuesta y más oportuna a cualquier tipo de ataque informático. Un SIEM tiene en sus dashboards, en sus pantallas de monitoreo, información tanto externa como interna del sistema. En ocasiones hay alertas y alarmas configuradas que nos dicen ahí de pronto de fallas que se pueden estar presentando, ya sea desde el punto de vista interno o también de intentos de intrusión y de fallos que se pueden estar vecinos por situaciones externas que estén afectando a otras empresas o que provengan en la red de otras partes del mundo. La otra parte interesante fue el trabajo de investigación sobre lo que es el Center for Internet Security, CIS. Estos no son más que unos controles adicionales que se han implementado y se han desarrollado y se han implementado en las organizaciones para ayudar en ese tema de organización y endurecimiento de los sistemas. Son controles específicos, así al igual que la norma ISO 27001 tiene sus controles plenamente definidos en cada uno de sus dominios. Este SIS también tiene unas 3 categorías y unos controles muy específicos a implementar para mejorar los aspectos de seguridad de la información. Es decir, que es recomendable que se puedan realizar. Esta parte es ya como de lo último y que quería comentar sobre las herramientas de contención. Toda organización, teniendo en cuenta las amenazas que ocurren a diario en la red, deben tener, ya sea de forma licenciada o de software libre, algún tipo de herramientas de contención para los ataques. No se puede solamente confiar en la respuesta de un anti-malware o en la respuesta de un firewall que de pronto no sea tan fuerte como sistema de protección a todo un data center o a todo un grupo de servidores que pudieran estar en un riesgo alto. Entonces, el conocimiento de estas herramientas, ya dije, categorías libres o licenciadas, debemos tenerlo y debemos propender porque la organización las implemente, las adquiera, las configure, las tenga y sean del pleno conocimiento de los equipos de TI para ayudar en todos los temas de seguridad. Esto es como lo principal. Ya para finalizar, quiero hablar acerca de recomendaciones y conclusiones en todo este trabajo que se realizó para este seminario y para esos escenarios planteados con eh, White House Security. Como recomendaciones finales, yo mencionaría, digamos, que nunca se debe desestimar absolutamente nada de lo que se puede hacer en una organización para salvaguardar los datos, para salvaguardar la seguridad de la información, de los activos de información. El activo de información es de lo más valioso que puede tener cualquier organización. Entonces, cualquier trabajo que se realice, cualquier inversión económica que se realice para protegerlos, seguramente será de muchísima importancia y evitará situaciones lamentables cuando esto no se realiza. Todo este tema de lo que se debe hacer involucra equipos físicos, UTMs, involucra software, involucra capacitación de personas, implementaciones de modelos de seguridad y privacidad de información, implementación de un sistema de gestión de seguridad de información, certificaciones y buenas prácticas con normas como la ISO 27001 y las otras que aplican para autonomía de seguridad de información. Esas son las recomendaciones que se realizarían para el cumplimiento de los objetivos grandes de proteger los datos. Como conclusión final, o sea, no podemos desconocer que la amenaza es latente, que es diaria,
que está en la red, que está en cualquier dispositivo, en cualquier equipo, que la amenaza puede ser externa o interna. Recordemos que a nivel de las organizaciones muchas veces por acciones incluso involuntarias de los usuarios, por desconocimiento, se generan fugas de información, daños a la información. Por eso es importante estar constantemente, hacer campañas de concienciación de los usuarios, de conocimiento de ellos en temas de seguridad, pues porque no son personas especializadas. Adicionalmente, las organizaciones, las empresas rotan mucho su personal, lo que hace que lleguen y seguramente de pronto no conozcan nada o conozcan muy poco tanto de lo que la organización tiene como de su cultura general en aspectos de protección de los datos. Eh, por eso es necesario no desatender absolutamente nada. Los usuarios deben estar en una constante preparación, eh, saber tomar medidas de choque y de respuesta para un evento, para un incidente que se presente. Recordemos que después de que se establezca algo como un evento y si después se determine que efectivamente fue un daño, un ataque, una cosa, ya estamos a un nivel de incidente. Ese incidente seguramente tendrá un escalamiento para mirar lo que alcanzó a afectar, lo que alcanzó a ocurrir al materializarse algún riesgo. En esta parte también de las conclusiones es que una vez que se realice toda la identificación de vulnerabilidades, que se hagan todos los procesos de jardinización, que se hagan todos los procesos de remediación, seguramente aún existirán algunos riesgos. Todo esto debe ser traspasado a una matriz de riesgos que seguramente contendrá el sistema de gestión de seguridad de la información, el SGCI, que tengan implementado en la organización. Esa matriz de riesgos debe estar también revisándose constantemente, evaluándose constantemente para tenerla muy presente y allí pues deben estar establecidos los riesgos y las vulnerabilidades de pronto o sí, los riesgos que ocasiona algunas vulnerabilidades que tal vez no se puedan solucionar, así sea de manera temporal, pero esto debe estar consignado allí y debe haber un monitoreo constante sobre estos riesgos que seguramente tendrán que ser aceptados por los dueños de los procesos, pero también tendrán que trabajar en la forma de minimizarlos, de corregirlos o desaparecerlos. Esto a veces depende de soluciones económicas por la adquisición de cosas, de equipos, a veces son riesgos que se asumen de manera temporal por temas de actualizaciones, de versiones antiguas que de pronto aún deban funcionar en una organización y que no se pueda hacer ningún cambio, pero finalmente esta matriz de riesgo debe estar muy bien consolidada y muy clara para poder trabajar con confianza todo el tema que se desarrolla en la organización. Bueno, esto ha sido como la forma de exponer mi trabajo realizado en este seminario, en estos escenarios propuestos para White Security. No quiero finalizar sin antes despedirme del jurado que califique este trabajo realizado, sin dejar de agradecerle nuevamente a nuestros profesores, el tutor ingeniero Alexander Larraondo, nuestro director, el ingeniero Freddy Quintero, por toda la ayuda, la colaboración, la enseñanza y el aporte que hicieron en el desarrollo de este trabajo y de este seminario para enriquecer nuestro conocimiento y para actualizarnos en todos estos temas de seguridad de la información que día a día cobran mayor importancia. Muy agradecido por todo esto. Hasta una próxima oportunidad.